La sala no tenía nombre, pero la llamábamos el acuario. Era una caja estéril e insonorizada, enterrada a media milla bajo la arcilla roja de Carolina del Norte, un lugar donde la realidad era diseccionada y servida fría sobre una mesa de reuniones. El único color provenía de la pálida luz azul de la pantalla táctica, que pintaba nuestros rostros con tonos fantasmales. Estábamos sentados en silencio, 6 hombres de Eco 7, escuchando a un hombre que era menos una persona y más un nivel de autorización andante. Siempre lo llamábamos Control. La operación Lobo Solitario tiene luz verde, dijo Control, con una voz tan plana y gris como su traje. Nunca malgastaba una palabra. Su objetivo está designado como Lupus Prime, último licántropo de clase 4, confirmado en territorio de Conus. Pulsó un mando a distancia. La pantalla tras él cobró vida, mostrando un mapa topográfico de un oscuro y arrugado pedazo de las grandes montañas humeantes. Un círculo rojo parpadeaba sobre un sector tan remoto que probablemente no había visto una huella humana desde que el último equipo de topografía se perdió allí en los años 80. ¿Inteligencia?, pregunté. Mi voz sonó fuerte en la opresiva quietud. Fragmentaria, admitió Control, que era su forma de decir, no sabemos casi nada. Los pases de satélite muestran una firma térmica consistente con un depredador grande de sangre caliente. 350, quizás 400 libras. Las cámaras de rastreo instaladas por el Servicio de Parques para un estudio de osos, nuestro estudio por supuesto, fueron todas destruidas. Pero recuperamos esto de una tarjeta de memoria corrupta, justo antes de que se friera. La imagen que apareció fue una pesadilla de ruido digital y desenfoque de movimiento. Una forma baja contra el suelo, una franja de gris y negro contra el verde del bosque. Fue su tamaño lo que me erizó el vello de los brazos. Más grande que cualquier lobo, más grande que un oso negro. Había una sugerencia de poderosas extremidades, un atisbo de una cabeza masiva y 2 puntos de luz que debían ser el brillo de sus ojos, reflejando el flash infrarrojo de la cámara. Se mueve con una velocidad anómala, continuó Control. La tapadera es la búsqueda de un híbrido de lobo fugado y no registrado de una colección de animales ilegal. El Servicio de Parques mantiene una zona de exclusión de 5 millas alrededor del área de operaciones por seguridad pública. Tienen una ventana de 48 horas. Miré a mi equipo. El sargento mayor Leo Guthrie, mi segundo al mando, estaba sentado perfectamente quieto, con los ojos fijos en la pantalla. Lo llamábamos oráculo, porque si una señal podía ser captada, él la captaba y la hacía cantar. A su lado, el sargento de primera clase Frank Bellows, indicativo Breacher, se hacía crujir lentamente los nudillos de una mano. Para Frank, cada problema era un clavo, y él era un mazo de 40 libras. El sargento de personal Sam Hatcher, Doc, ya estaba repasando mentalmente su kit de trauma, con la mirada perdida. Había visto más biología extraña de cerca que cualquier profesor titular del MIT. En la esquina, casi fundiéndose con las sombras, estaba el sargento Riley Shepard. Ghost, nuestro explorador y francotirador, un hombre que podía caminar sobre hojas secas sin hacer ruido. Y finalmente, el sargento Corbin Odell, o Glitch, nuestro mago de la tecnología, que probablemente ya estaba pensando en la interferencia electromagnética que podría freír una cámara como esa. ¿Equipamiento?, gruñó Bellows, inclinándose hacia adelante. Kit estándar, dije tomando el control. HK-416, armas cortas. Cargas de brecha para ti, Frank. Glitch, tú tienes el paquete de sensores y el dron. Doc, kits de paratoxinas y xenobiología. El material especial está sobre la mesa. Pasamos del acuario a la sala de preparación. Un cambio de atmósfera como salir a la superficie tras una inmersión profunda. Aquí estaba el olor familiar y reconfortante del aceite de armas y el ozono. Nuestro equipo estaba dispuesto sobre mesas de acero inoxidable,
cada pieza contabilizada. El material especial estaba en cajas de munición grises, cartuchos del 5.56, engañosamente normales. «Cartas de amor con punta de plata del tío Sam», dijo Bellows con una sonrisa sombría cogiendo un cargador. «Bimetálicas, Frank», le corregí automáticamente, inspeccionando un cartucho. «Encamisadas en cobre, sin plomo. El núcleo es una aleación de tungsteno y plata. Nos da la masa y la penetración del M855A, uno estándar, pero entrega la carga útil». Yo no creía en los hombres lobo, no realmente. Creía en las anomalías biológicas. Los vampiros que habíamos limpiado de esas catacumbas rumanas hacía 2 años. Una variante fascinante e hiperagresiva de la rabia, transmitida por un retrovirus que causaba deformidades óseas y fotosensibilidad extrema. Todo tenía una explicación, una causa física y una solución física. Este Lupus Prime era solo otro animal peligroso, una especie no documentada con una dentadura desagradable. Nuestro trabajo era ser los exterminadores. Hatcher estaba cargando cuidadosamente una serie de jeringuillas selladas en una bandolera. No era morfina, sino una solución concentrada de nitrato de plata. Un último recurso. Desagradable, pero efectivo en las cosas que cazábamos. Control apareció en la puerta. «Las reglas de enfrentamiento son simples, comandante», dijo, sus ojos clavados en los míos. «El objetivo debe ser eliminado. Si lo encuentran en forma humana, la orden se mantiene. Hay una alta probabilidad de que el vector sea un hombre local, un recluso llamado Silas. No se debe entablar conversación con él. Debe ser eliminado. Sin prisioneros, sin supervivientes. El sargento Hatcher recogerá muestras post-mortem. Nada más vuelve de esa montaña. ¿Queda claro?» «Entendido», dije. Las palabras sabían a ceniza. No era el matar lo que me molestaba, era la finalidad, el borrado. No éramos soldados, éramos una tecla de suprimir. 1 hora después, estábamos asegurados en las entrañas de un MH-60 Black Hawk, pintado de negro mate y sin insignias. El vuelo fue silencioso. Solo el zumbido de los rotores vibrando a través del suelo y el brillo verde de las luces de la cabina en nuestros rostros. Cada uno de nosotros se retiró a sus propios rituales previos a la misión. Observé a mi equipo, mi responsabilidad. Eran los mejores del mundo cazando pesadillas, y confiaba en ellos con mi vida. Eran las pesadillas sobre las que empezaba a tener dudas. El helicóptero redujo la velocidad, el tono de los rotores cambió. «¡1 minuto!», gritó el jefe de tripulación por el intercomunicador. La rampa trasera bajó, revelando un muro de negrura impenetrable y el aliento húmedo y terroso de la noche de los Apalaches. «¡Vamos, vamos, vamos!». Descendimos por las cuerdas rápidas, nuestras botas golpeando el suelo húmedo de un pequeño claro cubierto de hierba, uno por uno. El aire era denso y pesado. En cuanto mis pies tocaron el suelo, miré hacia arriba. El Black Hawk ya estaba ascendiendo, una forma oscura contra un cielo nublado y sin estrellas. Giró y desapareció, el sonido de sus aspas tragado por los árboles con una velocidad sorprendente. Entonces, solo hubo silencio. No la quietud normal de la naturaleza, llena del zumbido de los insectos y el susurro de cosas invisibles. Este era un silencio muerto y profundo. Una presión en los oídos. Era el sonido de un lugar que contenía la respiración, esperando. Y nosotros acabábamos de adentrarnos directamente en sus pulmones. El silencio era un peso. Shepard se movió primero, una sombra desprendiéndose de nuestro grupo y fundiéndose en las sombras más profundas de la línea de árboles. Estaba a 50 yardas en segundos, sus señales de mano nítidas y claras en la baja luz de mi visión nocturna. Todo despejado. Camino libre. Avancen. Lo seguimos, desplegados en una formación de fila estándar, 5 yardas entre cada hombre.
El suelo del bosque era una gruesa alfombra de hojas húmedas y musgo que debería haber amortiguado nuestro sonido, pero cada ramita partida resonaba como un disparo en la quietud. No había grillos, ni el correteo de roedores nocturnos, ni la llamada lejana de un búho. Solo el susurro de un viento fuerte a través de las copas de los árboles. Un sonido que nunca parecía llegar hasta nosotros en el suelo. Era como caminar por la fotografía de un bosque. «Comandante, tengo anomalías». La voz de Odell crepitó en mi auricular, susurrada y tensa. «Háblame, Glitch. El GPS está frito. Mi navegador nos muestra saltando 100 pies al este, luego 50 al oeste. Es inutilizable. La brújula da vueltas. Y las térmicas son raras». «Define raras». «Detecto puntos fríos. Bolsas de aire 10, 15 grados más frías que la temperatura ambiente. Sin fuente de calor, sin corriente. Simplemente están ahí, flotando entre los árboles». Detuve la columna con una señal de mano. «Oráculo, ¿cuál es tu estado en las comunicaciones?» «La conexión con control es inestable, jefe», respondió Guthrie, su voz tan tranquila como siempre, pero pude oír el débil zumbido de la estática debajo. «Interferencia fuerte en todas las bandas. Recibo extrañas ráfagas de baja frecuencia. No son naturales, tampoco artificiales». La voz de Shepard interrumpió, baja y urgente. «Comandante, tiene que ver esto, aquí arriba». Y nos movimos a su posición. Estaba arrodillado, su rifle en guardia baja, el haz de su linterna apuntando al suelo. En el barro blando había una huella. Era la pisada de un lobo masivo, la pata del tamaño de mi mano extendida. Las garras se habían hundido profundamente. Pero eso no era lo extraño. 10 pies más adelante, la siguiente huella en la secuencia no era una pata. Era la impresión clara e inconfundible de un gran pie humano descalzo. Y 10 pies después, era de nuevo una huella de lobo. «¿Qué demonios?», murmuró Bellows, empujándola con la bota. «¿Va saltando a la pata coja?» «Es imposible», dijo Hatcher sacando ya un kit de muestras. «El cambio musculoesquelético requerido para ese tipo de transformación a mitad de zancada. El gasto de energía sería colosal. Nuestro trabajo no es explicarlo, doctor. Solo terminarlo», dije, mi pragmatismo un escudo contra la creciente inquietud. «Breacher, establece un perímetro. Sensores sísmicos. Glitch, sube el dron a ver si puedes obtener una vista por encima de las copas de los árboles. Oráculo, sigue intentando limpiar esa señal. Quiero saber qué son esas ráfagas». Los hombres se movieron con eficiencia practicada, su profesionalismo un baluarte contra la quietud antinatural. Bellows clavó estacas en el suelo, conectando los pequeños sensores en forma de disco. Hatcher raspó cuidadosamente una muestra de tierra del interior de la huella y la guardó en un vial estéril. Estaban tratando de forzar a este lugar a tener sentido, a encajar en las pulcras cajas del procedimiento y el protocolo. Podía sentir al bosque resistirse. Las sombras parecían alargarse y aferrarse a nosotros, los árboles ancestrales como gigantes silenciosos y sentenciosos. «Tengo algo, comandante», dijo Guthrie, tocándose el auricular. Capté un fragmento de una transmisión en una frecuencia AM, no segura. Baja potencia, probablemente una emisora comunitaria local o de una reserva. ¿Y? Era un cuentacuentos, un anciano, hablando en lo que parecía cherokee y luego en inglés. Contaba una leyenda sobre los Unliktanu, los huesos de piedra, espíritus de la montaña que sirven a un hambre mayor. Dijo que despiertan cuando el corazón de la montaña es perturbado, cuando su guardián se debilita. «¡Folclore!», gruñí, pero la palabra guardián se quedó grabada en mi mente. Un escalofrío involuntario recorrió mi espina dorsal. Era la sensación primigenia e irracional de ser observado. No por un único depredador desde una sola dirección, sino desde todas partes a la vez. Los árboles, el suelo, las bolsas de aire frío que Odell había detectado. El bosque entero era un ojo.
y nosotros éramos una mota de polvo bajo su párpado. Incluso Bellows, un hombre al que una vez vi comer tranquilamente un sándwich durante un ataque de mortero, lanzó una mirada nerviosa por encima del hombro. ¿Sientes eso?, susurró. Antes de que pudiera responder, Odell siseó. «Contacto. Sensor de movimiento. Perímetro este a 30 yardas. Todos levantamos nuestros rifles de golpe, las miras adquiriendo la zona del objetivo. Miré mi pantalla de muñeca que reflejaba la tableta de Odell. Un icono rojo parpadeaba en la pantalla, pero no había una forma sólida en la superposición térmica, ni una firma de calor definida. Parecía una reverberación de calor, una distorsión en el aire como la que vería sobre asfalto caliente. Y se estaba moviendo. Lenta, deliberadamente, estaba rodeando nuestra posición. Mantuvimos nuestras posiciones, con las armas apuntando a la distorsión trémula mientras se movía entre los árboles. Era metódico, un depredador evaluando a su presa. Pero era un depredador que nuestro paquete de sensores multimillonario no podía ver correctamente. «No disparen», ordené, mi voz un gruñido bajo. «No ha mostrado intención hostil. No quiero iluminar este lugar hasta que sepamos a qué le estamos disparando». La distorsión completó un semicírculo alrededor de nuestro perímetro y luego, simplemente, se desvaneció. Un momento estaba allí, un fantasma de neblina de calor en nuestras pantallas, y al siguiente se había ido. El sensor de movimiento se silenció. ¿Estado glitch? Se ha ido, señor. La señal simplemente desapareció, sin rastro, sin residuo térmico. Es como si nunca hubiera estado allí. El silencio que regresó fue más profundo, más amenazante que antes. Nos habían inspeccionado, nos habían advertido. «Recojan todo», ordené. «Nos movemos». «Ghost, sigue las huellas». Nos ceñimos al rastro del objetivo. Fuera lo que fuese esa cosa, puede que él sepa algo al respecto. Continuamos. El inquietante encuentro agudizó nuestros sentidos. Shepard nos guió con una gracia desconcertante, sus ojos escrutando cada sombra. Una hora después, nos detuvo al borde de un pequeño claro. El lugar era un desastre. Arbolillos jóvenes estaban partidos por la mitad. El suelo revuelto como si una pieza de maquinaria pesada se hubiera vuelto loca. Profundos surcos marcaban la tierra y los troncos de los robles circundantes. «Aquí hubo una pelea», afirmó Shepard, su voz apenas un susurro. «Una muy gorda». Mis ojos siguieron las huellas caóticas. Las grandes pisadas de nuestro objetivo estaban por todas partes, pero también había otras marcas más extrañas. Largos y finos cortes en la tierra, como si alguien hubiera arrastrado un manojo de estacas afiladas a través de ella. De manera crucial, las huellas del lobo mostraban signos de maniobras defensivas, paradas en seco, giros bruscos, embestidas. Él no era el atacante aquí, era la presa. En la corteza de un enorme álamo tulipanero, a unos 7 pies de altura, había una salpicadura oscura. No era sangre. Hatcher llegó en un segundo, la luz de su frontal iluminando la sustancia. Era espesa, negra y viscosa, como alquitrán o petróleo crudo, pero tenía un tenue brillo metálico. «¿Doc?», pregunté. «Obtengo una lectura extraña», murmuró, pasando un escáner de mano sobre ella. «Alto contenido en compuestos metálicos y ozono». Raspó una muestra en un tubo de recolección. De vuelta en nuestra parada temporal, montó su kit de análisis portátil. Esto es imposible, comandante. No hay estructura celular, ni proteínas, ni ADN, ni marcadores biológicos reconocibles. Es menos como sangre y más como una resina conductora y semiorgánica». Colocó una gota de la sustancia en un portaobjetos y añadió una diminuta esquirla de plata de su kit. La reacción fue instantánea y violenta. La resina negra no solo se disolvió, siseó, evaporándose en una bocanada de humo acre, dejando tras de sí un residuo cristalino y endurecido. «Reacciona a la plata», dijo Hatcher, mirándome, su desapego clínico finalmente resquebrajándose. Pero no como ningún tejido infectado que haya visto.
Esto es una reacción química, no biológica, como verter ácido en un ánodo. Un grito de Shepard atrajo nuestra atención. Había encontrado algo en un barranco poco profundo y cubierto de maleza al borde del claro. Bajamos a toda prisa para unirnos a él. Lo que vimos me paró el corazón por un segundo. No eran humanos, no eran animales. Yaciendo retorcidas entre los helechos, había dos figuras humanoides. Estaban esculpidas en lo que parecía barro, raíces enredadas y madera astillada y podrida. Sus extremidades eran demasiado largas, sus articulaciones dobladas en ángulos imposibles. No tenían rostros, solo superficies lisas y nudosas donde deberían haber estado los rasgos. Y sus cuerpos esbeltos, como ramas, estaban hechos trizas, desgarrados por lo que solo podían haber sido las garras de un lobo enorme. «Así que esto es contra lo que estaba luchando», dijo Bellows con voz áspera. Mi mente corría, reevaluando todo. Los parámetros de la misión, la inteligencia, la naturaleza misma de nuestro objetivo. Control nos había enviado a matar a un monstruo, pero parecía que ese monstruo estaba cazando a otros monstruos más extraños. Estábamos entrando en una guerra que no entendíamos. «Oráculo», dije, volviéndome hacia Guthrie. «Ponte en contacto. Quiero una transmisión en ráfaga a control. Encríptala al más alto nivel. Informa de nueva entidad hostil, clasificación desconocida, composición inorgánica, agresiva. Diles que Lupus Prime puede no ser la amenaza principal en esta AO». Guthrie asintió, ya desempaquetando su enlace satelital portátil. «Tardaré un minuto en encontrar una ventana limpia, comandante. La estática está empeorando». Mientras trabajaba podía oír los débiles y distorsionados susurros que se filtraban por sus auriculares, incluso desde unos pocos pies de distancia. Se estaban volviendo más claros, más definidos. No era solo ruido, era lenguaje. «Lo estoy aislando», murmuró Guthrie, sus dedos volando sobre el teclado. «El software no puede traducirlo, pero está encontrando patrones fonéticos. Una palabra, repetida, Aga-Lija». Levantó la vista hacia mí. «Es Cherokee, señor. Significa guardián o el que vigila». El bosque pareció cerrarse a nuestro alrededor. Las ramas de los árboles sobre nosotros parecían dedos que intentaban agarrarnos. El aire se espesó, y vi mi propio aliento formar una nube en el frío repentino. Shepard, vigilando en el borde del barranco, giró lentamente la cabeza, con los ojos muy abiertos. «Comandante», susurró, «el camino por el que entramos ha desaparecido». Me di la vuelta. Tenía razón. El estrecho sendero de caza que habíamos seguido hasta el claro ya no estaba allí. En su lugar se erigía un muro denso e impenetrable de matorrales espinosos que no había estado allí minutos antes. El objetivo seguía siendo Lupus Prime. La orden seguía siendo eliminarlo. Pero la misión había cambiado fundamentalmente. Esto ya no era una caza, era una investigación, y estábamos atrapados en la sala de pruebas. La noche cayó como un martillo, trayendo una oscuridad sofocante que nuestras gafas de visión nocturna apenas podían perforar. El bosque había pasado de ser un observador pasivo a un antagonista activo. Nos movíamos con un nuevo y agudizado sentido de la cautela. Cada hombre agudamente consciente de que ya no éramos los depredadores alfa en este entorno. El rastro de Silas nos llevó hacia el lecho de un arroyo estrecho. El sonido del agua corriente un bienvenido respiro en el opresivo silencio. Fue un error táctico. El sonido enmascaró su acercamiento. No emergieron del bosque, crecieron de él. Un momento, la orilla del arroyo era solo barro y raíces. Al siguiente, una figura humanoide se estaba levantando del fango, su forma cuajando como arcilla húmeda. Otra se arrancó del tronco de un sicomoro muerto, la madera astillándose mientras desplegaba sus largas y delgadas extremidades. Los llamamos caminantes de raíces. En cuestión de segundos, una docena de ellos nos rodearon, sus movimientos bruscos y antinaturales, como marionetas de stop motion animadas por una voluntad malévola. «¡Contacto!»,
grité la palabra superflua. Abrimos fuego. El familiar crujido de nuestros HKs rompió la noche. Los proyectiles de aleación de plata dieron en el blanco y las criaturas se estremecieron. Donde las balas impactaban, sus cuerpos se disolvían en lluvias de tierra y madera podrida, pero el daño no perduraba. Los agujeros se cerraban casi tan rápido como podíamos hacerlos, la tierra oscura volviendo a unirse. ¡Se están regenerando!, gritó Hatcher por encima del estruendo. «Pues démosles algo que no puedan recomponer», rugió Bellows. Hubo un satisfactorio thump cuando lanzó una granada de alto explosivo de 40 milímetros desde su lanzagranadas, acoplado a un grupo de 3 caminantes de raíces. La explosión resultante fue un geyser de tierra y astillas. Cuando la tierra se asentó, no quedaba nada de ellos más que un cráter humeante. Eso funciona. Barrí con la luz de mi rifle la línea de criaturas que avanzaban y noté algo. Se encogían ante el intenso haz de luz, protegiendo sus cabezas sin rasgos con brazos parecidos a palos. «¡La luz!», grité. «No les gusta la luz. Glitch, dales con los UV». Odell, que había estado proporcionando fuego de cobertura, buscó a tientas por un momento una granada aturdidora modificada. La lanzó. La granada no estalló con un destello blanco cegador, sino con un intenso pulso violeta. Bajo la luz ultravioleta, las formas de los caminantes de raíces se hicieron horriblemente claras. Una red de fibras pálidas y brillantes, como micelio fúngico o nervios en carne viva, pulsaba justo bajo su piel terrosa. La luz UV hizo que estas fibras se retorcieran y humearan, y las criaturas retrocedieron con chillidos hisceantes que sonaban como savia hirviendo. «Su red neuronal es bioluminiscente», gritó Hatcher, con una nota de fascinación clínica en su voz, incluso mientras disparaba una ráfaga de 3 balas. «Los UV la sobrecargan. Los estábamos haciendo retroceder, encontrando un ritmo, disparar, moverse, usar las luces, pero eran implacables». Uno de ellos se escabulló hacia adelante con velocidad de insecto y se abalanzó sobre Odell. Esquivó el ataque principal, pero un zarcillo espinoso, como una raíz, salió disparado y se enroscó alrededor de su pantorrilla. Gritó, un sonido de pura agonía que atravesó los disparos. «¡Me tiene! Está creciendo dentro de mí». Lo vi entonces. El zarcillo no solo estaba envuelto alrededor de su pierna. Estaba perforando sus pantalones de combate y su bota táctica, diminutas púas clavándose en su carne como agujas vivientes. Hatcher estuvo allí al instante, empujando a Odell hacia atrás y cortando el zarcillo con su cuchillo de combate. Se desprendió con un sonido húmedo y desgarrador. Hatcher aplicó inmediatamente un torniquete en la parte alta del muslo de Odell y le clavó una jeringuilla de coagulante y analgésicos en la pierna. «No podemos mantener esta posición», grité. «¡Retirada! Hay un afloramiento rocoso a 100 yardas. ¡Muévanse!». Nos retiramos en una retirada controlada, disparando y moviéndonos, arrastrando a un Odell cojeante y maldiciente con nosotros. Los caminantes de raíces no nos persiguieron con abandono temerario. Nos acorralaron, fluyendo a través de los árboles para cortar nuestros flancos, empujándonos exactamente a donde querían que fuéramos. Eran inteligentes, coordinados, acurrucados en el poco profundo saliente de la pared de roca, hicimos balance. Odell estaba pálido por el shock, pero Hatcher lo había estabilizado. Habíamos gastado un cuarto de nuestra munición. «Esto no fue un ataque al azar», dijo Shepard, mirando hacia la oscuridad. «No están tratando de matarnos. Están tratando de contenernos, mantenernos en este sector. Y están cazando», añadí, mi mente conectando los puntos. «Están cazando a nuestro objetivo. Nosotros solo nos interpusimos en su camino». Como si fuera una señal, un sonido llegó a través de la noche, silenciando los últimos ecos de nuestra batalla. Fue un aullido, largo, lastimero y lleno de una especie de desesperación primigenia que no tenía nada que ver con el hambre de un depredador. Era un sonido de dolor,
de una criatura al límite de sus fuerzas. Y en la oscuridad más allá de nuestro santuario, los caminantes de raíces también lo oyeron. Uno por uno, sus formas brillantes se apartaron de nosotros. Con un propósito compartido y silencioso, comenzaron a moverse, fundiéndose de nuevo en el bosque, fluyendo como un río oscuro en la dirección de aquel grito desolado. Habían encontrado su verdadera presa. La caza se había invertido. Ya no cazábamos a un monstruo, acechábamos a las cosas que lo cazaban. Siguiendo el camino que los caminantes de raíces habían tomado, nos movimos a lo largo de una cresta alta, el fondo del valle extendiéndose bajo nosotros como un mapa oscuro y viviente. Shepard se movía como su indicativo, un fantasma a la cabeza de nuestra formación, sus sentidos al límite. La luna llena, un disco de plata fría, se abrió paso entre las nubes, bañando el paisaje con un brillo etéreo. Fue entonces cuando lo vimos. Abajo, en un pequeño prado bañado por la luna, estaba acorralado. Lupus Prime. Era magnífico y terrible. Una bestia arrancada de las páginas de un mito olvidado. Medía casi 7 pies hasta el hombro. Una criatura de músculo prieto y pelaje con puntas plateadas, ahora apelmazado con tierra y su propia sangre oscura. Cojeaba gravemente, favoreciendo su pata delantera izquierda, y profundas heridas sangrantes cubrían sus flancos. En sus enormes mandíbulas, sostenía con delicadeza una pequeña y desgastada bolsa de cuero. Una docena de caminantes de raíces formaban un círculo que se cerraba a su alrededor, sus movimientos lentos, deliberados, la paciencia de un depredador antes de la estocada final. El lobo, el hombre, estaba agotado. Respondía a sus avances con gruñidos guturales y embestidas desesperadas, sus garras como hoces rasgando la carne terrosa. Pero por cada uno que derribaba, 2 más avanzaban para ocupar su lugar. Lo estaban desgastando, un baluarte viviente contra una marea inexorable de tierra y sombra. Uno de los caminantes de raíces, más grande que el resto, se deslizó más allá de su guardia. Levantó una extremidad afilada hasta convertirla en una punta perversa, apuntando al cuello expuesto del lobo. En ese instante, cada orden que había recibido, cada reglamento grabado a fuego en mi cerebro, se hizo humo. Mi misión era eliminar al objetivo. Mis entrañas, mi instinto de soldado perfeccionado a lo largo de 2 décadas de elecciones imposibles, gritaban una orden diferente. «Ghost», dije, mi voz tranquila pero absoluta. «El de la izquierda, dispara». No hubo vacilación. El crujido suprimido de su M110 fue una tos suave en la noche. 100 yardas más abajo, la cabeza sin rasgos del caminante de raíces explotó en un chorro de tierra y astillas. Se tambaleó y se derrumbó en un montón de materia muerta. Por un instante, todo el valle contuvo la respiración. El lobo se congeló, su cabeza girando bruscamente hacia nuestra posición en la cresta. Sus ojos, que brillaban con una tenue luz ámbar, se clavaron en los míos. No había furia bestial en ellos. Había sorpresa y un destello de algo que parecía increíblemente comprensión. «¡Abran fuego!», ordené. «Objetivo las criaturas, ignoren al principal. Ilumínenlos». Eco 7 abrió fuego al unísono. Nuestros rifles escupieron fuego desde la cresta, una andanada disciplinada y abrumadora de proyectiles de aleación de plata. Los caminantes de raíces, cogidos completamente por sorpresa, comenzaron a desmoronarse bajo el ataque. El lobo, recuperándose de su sorpresa, no huyó. Se dio la vuelta, plantó sus patas y se enfrentó a la carga de las criaturas en el flanco que no podíamos cubrir. Luchó con una furia renovada y desesperada, ya no solo defendiéndose, sino luchando como parte de una unidad. Cazador y presa, hombre y monstruo, espalda con espalda contra un horror común y reptante. La batalla fue corta y brutal. Atrapados entre nuestra ventaja en terreno elevado y la fuerza salvaje del lobo, los caminantes de raíces fueron aniquilados.
El último se disolvió en un montón de barro y ramitas bajo una ráfaga final y concentrada de fuego. El silencio que siguió fue profundo. Debajo de nosotros, el gran lobo permanecía jadeando, su enorme pecho subiendo y bajando. Miró hacia la cresta una última vez, y entonces sus patas cedieron. Se desplomó sobre la hierba con un golpe sordo. «Mantengan la posición», ordené, deslizándome por la ladera de rocas sueltas, mi rifle preparado. El resto del equipo me siguió, formando un círculo protector mientras me acercaba a la criatura caída. A medida que me acercaba, un sonido me llegó, un ruido húmedo y crujiente, como hielo rompiéndose bajo los pies. El cuerpo del lobo se convulsionaba, los huesos se rompían y reformaban audiblemente bajo la piel. El largo hocico se retrajo, los poderosos hombros se estrecharon. El pelaje retrocedió hacia una piel curtida y arrugada. En menos de un minuto, el monstruo de 400 libras había desaparecido. En su lugar, yacía un hombre. Era viejo, tal vez de 70 años, con una salvaje melena de pelo blanco y un rostro tallado en granito. Vestía un simple atuendo de piel de ante y sangraba por una docena de heridas. Pero sus ojos, de un azul sorprendente y penetrante, eran agudos y lúcidos. No hizo ningún movimiento, ninguna señal de agresión. Simplemente yacía allí, exhausto, mirándome mientras mi equipo lo rodeaba. En su mano nudosa, todavía aferraba la pequeña bolsa de cuero. «Han interferido en cosas que no comprenden, soldado», dijo, su voz un raspado bajo y cansado, pero su inglés perfecto. «Y ahora son parte de ello». Hicimos un campamento frío en la relativa seguridad del prado. La decisión fue mía, y fue una violación de cada protocolo que había conocido. En lugar de meterle una bala al anciano, tenía a Doc Hatcher arrodillado a su lado. «No se mueva», dijo Hatcher con voz suave mientras limpiaba un profundo corte en el brazo del hombre. «Esto va a picar». El anciano, que nos dijo que su nombre era Silas, simplemente gruñó. Observaba el trabajo de Hatcher con un aire de curiosidad desapegada. «Su medicina es potente, pero solo repara la carne. Es la única que tengo», replicó Hatcher aplicando un vendaje de campo. Me paré sobre ellos con los brazos cruzados, mi rifle colgado del pecho. «Tienes mucho que explicar, Silas. Nos enviaron aquí para matarte». Los penetrantes ojos azules de Silas se encontraron con los míos. No había miedo en ellos, solo un profundo cansancio. ¿Matarme? Sí, supongo que eso es lo que haría su gente. Ven algo que no entienden, y su primer instinto es destruirlo. Tosió, un sonido seco y rattling. «No estoy maldito, comandante. Estoy juramentado. Mi familia, por generaciones incontables, ha mantenido un pacto con esta montaña. La transformación no es una enfermedad, es una llave, un ritual que me permite oír la tierra, sentir su pulso». «¿Y qué te dice?», pregunté, con el escepticismo pesado en mi voz. «Me dice cuando el durmiente se agita», dijo. Miró al oscuro y silencioso bosque que nos rodeaba. «Ustedes llaman a este lugar una montaña. Mi gente sabe que es una prisión. En lo profundo bajo nosotros, sellado en la roca madre, descansa una cosa. No tenemos nombre para su especie, solo para lo que hace. Uktena, el que roe las raíces. No es malvado, no en la forma en que ustedes lo entienden. Simplemente es vasto, alienígena y hambriento. Y está despertando». Bellows, apoyado contra un árbol, resopló. «¿Y qué? Hay un monstruo espacial bajo las Smokies. ¿Y tú te conviertes en un perro para cantarle nanas?» Silas lo ignoró, con la mirada fija en mí. «Las criaturas que combatieron, los caminantes de raíces, son su sistema inmunológico, sus anticuerpos. Cuando el sello se debilita, los envía a destruir el irritante, la cosa que lo mantiene atado». Lenta y dolorosamente, abrió la mano. La pequeña bolsa de cuero yacía en su palma. Con dedos temblorosos, aflojó el cordón
y volcó el contenido. Era una piedra, lisa, negra, del tamaño de un corazón humano. Parecía beber la luz de la luna. No era del todo opaca. En su interior, una tenue y profunda luz roja pulsaba con un ritmo lento y constante, como un corazón en hibernación. El Lunasteki, susurró Silas. La piedra corazón, por sí sola es solo una roca, pero en manos de un guardián, enfoca mi voluntad, mi fuerza vital en el sello. Refuerza la prisión. Entonces, ¿por qué está despertando ahora? Insistí. Porque el sello está fallando. Cada pocas décadas, el poder de la piedra debe ser renovado. Debe ser llevada a un lugar en las profundidades de la montaña, un altar. Su llegada, dijo mirando el equipo de comunicaciones de Guthrie y el paquete de sensores de Odell, sus radios, sus máquinas. Todo es ruido. Una estática que interrumpió mi conexión, que debilitó el ritual. Aceleró la decadencia. El durmiente siente esta debilidad, y ahora sus hijos cazan la piedra para devolvérsela a su amo. Si tienen éxito, el durmiente será completamente liberado. Miró hacia la cresta oriental, donde el cielo apenas comenzaba a perder su negrura tinta. Tenemos hasta el próximo amanecer. El altar está en un sistema de cuevas conocido como el lugar donde el sol calla. Estoy demasiado débil para llegar solo. La elección estaba ante mí, cruda y terrible. Mis órdenes, mi carrera, toda mi visión del mundo por un lado. El destino del mundo, si había que creer a este viejo loco, por el otro. Miré la piedra pulsante, los rostros exhaustos de mis hombres, los bosques oscuros y expectantes. Había visto a los caminantes de raíces, había visto la sangre imposible. Mi pragmatismo no tenía respuesta para eso. Me acerqué a Guthrie. ¿Pongo a control en la línea?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. No, corta todas las comunicaciones. Silencio de radio total. Nuestras órdenes han cambiado. Me miró fijamente, la comprensión amaneciendo en sus ojos. ¿Cuáles son las nuevas órdenes, comandante? Miré de nuevo a Silas, luego a la piedra. Nueva misión. Somos una escolta de seguridad. Nuestro paquete es la piedra. Nuestro destino es el altar. Era traición. Una violación flagrante que acabaría con mi carrera. Digna de un consejo de guerra, de una orden directa de un comando que oficialmente no existía. «¿Estás de broma?», respiró Bellows. «¿Te crees este cuento de hadas?» «Me creo la evidencia de mis propios ojos, sargento», dije, mi voz sin dejar lugar a discusión. «Vimos lo que son esas cosas. Vimos lo que él puede hacer. Ahora, prepárense. Nos vamos». Shepard asintió una sola vez, lentamente. Él había sabido que algo andaba mal desde el principio. El resto del equipo, incluso un Bellows refunfuñante, comenzó a revisar su equipo. Éramos Eco 7. La misión era lo primero, y yo acababa de darles una nueva. Nuestra caminata comenzó con un nuevo y sombrío propósito. Ya no éramos cazadores, sino protectores, moviéndonos a través de un bosque que ahora era una entidad abiertamente hostil. Silas, apoyándose pesadamente en un estoico Bellows como soporte, nos guiaba. No miraba las estrellas ni una brújula. Parecía navegar por algún sentido interno, sintiendo los contornos de la tierra a través de las suelas de sus gastados mocasines. El durmiente sabía que estábamos protegiendo la piedra. Todavía no podía enviar a paz sus hijos físicos tras nosotros en masa, así que atacó nuestras mentes. El asalto fue sutil al principio, un pavor creciente que se instalaba en la nuca. Luego vinieron los susurros, retorciéndose al borde del oído, personalizados para cada hombre. Bellows tropezó, con el rostro pálido. «Oigo a mis hijos», graznó, su voz tensa de angustia. «Están llorando por mí». Hatcher se estremeció como si lo hubieran golpeado. «Los que perdí en la mesa», murmuró. «Puedo oírlos culpándome». La mandíbula de Shepard estaba apretada. Sus ojos se lanzaban a las sombras. Sabía lo que estaba oyendo, el fantasma de cada vida que había tomado desde la distancia.
el último suspiro de hombres que nunca lo vieron venir. Para Odell, era el chirrido de metal retorciéndose, el recuerdo del accidente de coche que casi le había costado la pierna antes de que el ejército la reconstruyera. Para mí, era la voz fría y decepcionada de Control, enumerando mis fracasos, acusándome de traición, prometiéndome una prisión clandestina por mi traición. Se alimenta del arrepentimiento, resolló Silas, su respiración entrecortada. No escuchen, es un eco, no es real, pero se sentía real. El propio bosque se convirtió en una manifestación física de nuestros miedos. Raíces nudosas, gruesas como pitones, se retorcían desde el suelo tratando de hacernos tropezar, de atrapar nuestros tobillos. Una niebla espesa y pegajosa se extendió, reduciendo la visibilidad a unos pocos pies. En la grisura arremolinada, vimos formas, figuras fugaces e imposibles que se desvanecían cuando nos volvíamos para enfrentarlas. Odell, apretando los dientes contra el dolor en su pierna herida, cambió su linterna a su configuración V. El rayo violeta cortó la niebla, y las formas fantasmales chillaron y se disolvieron como humo. «Son proyecciones», gruñó. «Señuelos psíquicos». Los caminantes de raíces no habían desaparecido por completo. Nos acosaban, atacando desde los flancos no para abrumarnos, sino para separarnos. Un repentino desprendimiento de rocas desde un acantilado, una trampa de foso escondida bajo las hojas. Estaban pensando, aprendiendo, adaptándose. Estábamos cruzando un desfiladero estrecho y desmoronado sobre un tronco caído, cuando hicieron su intento más decidido. 3 de ellos surgieron de las paredes de roca a ambos lados. Shepard y yo abrimos fuego, cubriendo el cruce. Bellows fue el último en cruzar, girándose para establecer fuego de supresión y cubrir nuestras espaldas. Un caminante de raíces se abalanzó desde las sombras de abajo, su brazo, una lanza de madera endurecida. Empaló a Bellows a través del hombro, la punta estallando por la parte posterior de su portaplacas con un crujido nauseabundo. Rugió de dolor y furia, haciendo volar a la criatura del tronco con su arma corta, pero el daño estaba hecho. Se tambaleó hasta nuestro lado, la sangre empapando su uniforme, su rostro una máscara de agonía. Hatcher se abalanzó sobre él al instante, cortando la tela, taponando la herida. «Estoy bien», gruñó Bellows, apartando a Hatcher de un empujón. «Todavía puedo luchar». Mentía y todos lo sabíamos. Nuestro progreso se ralentizó. El asalto psicológico se intensificó. Mientras nos acercábamos a una cresta, media docena de caminantes de raíces brotaron del suelo, una emboscada coordinada destinada a acabar con nosotros. Se abalanzaron hacia Silas, antes de que pudiéramos reaccionar. El anciano levantó la piedra corazón, la sostuvo en alto, y la piedra brilló con una luz carmesí brillante, una detonación de energía pura y silenciosa. Los caminantes de raíces más cercanos gritaron, un sonido como tela rasgándose, y se desintegraron en un fino polvo negro. El efecto fue devastador, pero tuvo un costo. La luz en la piedra se atenuó hasta convertirse en una brasa apenas visible. Y Silas se derrumbó de rodillas, su fuerza vital visiblemente agotándose. «El altar», jadeó señalando con un dedo tembloroso hacia la penumbra previa al amanecer. «Debe de estar cerca». Lo llevamos a cuestas los últimos cientos de yardas. Allí, en la base de una pared de acantilado escarpada, había una grieta en la roca, una fisura no más ancha que los hombros de un hombre. Una ola de aire frío y muerto nos bañó, trayendo el olor a tierra profunda y descomposición. Era la entrada al lugar donde el sol calla. Lo habíamos logrado, pero el bosque nos había pasado factura. La cueva no era una formación natural. En el momento en que entramos, el peso opresivo de la montaña se posó sobre nosotros. El túnel descendía abruptamente, las paredes lisas y extrañamente orgánicas, como el interior de una garganta. Un musgo fosforescente crecía en patrones arremolinados y nauseabundos, proyectando una luz enfermiza verde y azul, que lanzaba nuestras sombras en un relieve grotesco.
El aire era espeso, pesado y reciclado, y los susurros del durmiente ya no estaban al borde del oído. Eran un coro constante y murmurante dentro de nuestras cabezas. El espacio. «Está mal aquí», murmuró Odell, apoyándose en una pared para recuperar el aliento. Su tableta, que había estado usando para el mapeo 3D, mostraba un desorden de ángulos imposibles. «Llevamos 10 minutos bajando, pero nuestra altitud no ha cambiado. Este lugar está torcido». Silas, ahora sostenido por Guthrie y por mí, señaló hacia adelante con un dedo tembloroso. «La piedra conoce el verdadero camino. Sigan el pulso». La piedra. Corazón en mi mochila latía débilmente. Un ritmo débil pero constante que podía sentir incluso a través de las capas de equipo. Era nuestra única brújula verdadera en este laberinto desorientador. Los túneles se retorcían y giraban, a veces volviendo sobre sí mismos. Pero mientras siguiéramos la canción silenciosa de la piedra, avanzábamos. Salimos a una vasta caverna central, tan grande que nuestras luces no podían encontrar el techo. Y en el centro, bloqueando nuestro camino, estaba la fuente de la presión que habíamos estado sintiendo. No era solo un caminante de raíces, era su alfa, su campeón. Silas lo llamó el guardián. Medía 30 pies de altura, una efigie monstruosa de piedra, raíces enredadas del tamaño de pitones y hueso. Huesos humanos y animales estaban fusionados en su cuerpo, un fémur aquí, una caja torácica allá, un cráneo de ciervo incrustado en su pecho como un trofeo macabro. No tenía cabeza, sino un único nodo pulsante de la misma red de micelio brillante que resplandecía en su torso, un ojo malévolo. Era la voluntad física del durmiente, una lápida andante para todo lo que alguna vez había muerto en esta montaña. «Ni de coña podemos luchar contra esa cosa», respiró Shepard, su rifle de francotirador pareciendo un juguete contra su volumen. «Un asalto directo es una misión suicida», confirmé, mi cerebro táctico entrando en acción. «Tenemos que ser más listos. Ghost, sube a esa cornisa de la derecha. Dame cobertura. Apunta al nodo brillante, su ojo. Doc, Glitch, preparen sus emisores V. Vamos a crear una barrera de luz, a canalizarlo». Breacher, miré a Bellows. Estaba apoyado contra la pared de la caverna. Su rostro ceniciento, su respiración superficial. La herida en su hombro supuraba un fluido negro y necrótico. Se estaba muriendo, y lo sabía. Se encontró con mi mirada, y un entendimiento silencioso pasó entre nosotros. «Puedo ganarles tiempo, comandante», dijo, su voz firme. Desenganchó la bolsa de bloques de demolición C4 de su chaleco y me la lanzó. «Van a necesitar esto». Antes de que pudiera protestar, sacó su pistola. Feo!, le rugió al guardián, disparando un único y desafiante tiro que rebotó inofensivamente en su piel de piedra. «¡Ven a por mí!». Cargó. Fue la cosa más valiente y más loca que había visto en mi vida. El guardián, con su atención captada, giró su inmensa mole hacia el hombre solitario que gritaba. Lo golpeó con una extremidad como una bola de demolición. «¡Ahora!», grité. Mientras el guardián estaba distraído, Shepard abrió fuego desde la cornisa, sus proyectiles del 308 desportillando el ojo brillante. Hatcher y Odell lanzaron sus granadas UV, creando un muro siseante de luz violeta que hizo retroceder a la criatura. Trepé por la pared de la caverna, mis dedos encontrando agarres en la roca, la bolsa de C4 golpeando mi espalda. Bellows nos compró 30 preciosos segundos. Fue suficiente. Pegué el bloque de C4 en una enorme estalactita que colgaba directamente sobre el guardián. Armé el detonador remoto y me deslicé hacia abajo. «Breacher, está listo», grité por mi radio. El guardián finalmente lo atrapó, su mano masiva cerrándose a su alrededor. Pero escuché las últimas palabras de Bellows por las comunicaciones, no un grito, sino un susurro silencioso y satisfecho. «Por mi familia». Luz verde. El mundo se volvió blanco. La explosión fue ensordecedora.
La onda expansiva nos arrojó de nuestros pies. Toneladas de roca se desprendieron del techo y cayeron estrepitosamente, enterrando al guardián en una avalancha de su propio dominio. La caverna quedó en silencio, el aire espeso de polvo. Habíamos pasado, pero el costo fue inmenso. Habíamos perdido a un buen soldado. No había tiempo para el luto. El pulso de la piedra corazón se desvanecía rápidamente. Teníamos que seguir moviéndonos. El túnel más allá de la tumba del guardián se abría a un espacio que desafiaba la creencia. Estábamos dentro de una geoda masiva, una esfera hueca en el corazón de la montaña. Las paredes estaban revestidas de colosales cristales púrpuras y negros que zumbaban con una energía baja y resonante, atrapando la luz de nuestros frontales y fracturándola en 1000 arcoíris danzantes. En el centro exacto de la caverna, sobre un estrado elevado de basalto negro tallado con espirales entrelazadas, se erigía un altar de piedra simple y sin adornos. Este era el lugar, el corazón de la montaña, la cerradura de la puerta de la prisión. Silas, pareciendo sacar una última onza de fuerza de la proximidad al altar, se apartó de nosotros y se tambaleó hacia el estrado. En el momento en que su pie tocó el primer escalón, el zumbido de los cristales se intensificó hasta convertirse en un quejido penetrante. De las paredes, de las grietas en el suelo, de las sombras entre los cristales gigantes, los caminantes de raíces comenzaron a emerger. No una docena esta vez, sino decenas de ellos. Cientos. Una marea de tierra y madera retorciéndose. La última y desesperada defensa del durmiente. ¡Perímetro!, grité, mi voz en carne viva. ¡Alrededor del estrado! ¡Esta es la última defensa! Formamos un círculo cerrado en la base de los escalones del altar, de espaldas a Silas mientras subía lentamente. Lo que quedaba de Eco 7. Yo, Guthrie, Hatcher, un Shepard herido y un Odell apenas consciente apoyado contra el estrado, levantó sus armas. Esto era todo. No habría retirada ni extracción. Mantendríamos este terreno o moriríamos en él. Recuento de munición. Quedan 2 cargadores, anunció Guthrie. 1.5, dijo Shepard entre dientes, su brazo izquierdo colgando inútil a su costado. Tengo suministros médicos, dijo Hatcher sombríamente, pero no suficientes balas. Hagan que cada disparo cuente, ordené. Mientras Silas colocaba la piedra corazón sobre la superficie plana del altar, esta brilló con vida, el profundo resplandor rojo extendiéndose a través del basalto, iluminando las espirales talladas como venas de fuego. El anciano colocó sus manos sobre la piedra y comenzó a cantar. No era una canción de súplica u oración. Era una canción de mando, un canto profundo y resonante en la antigua lengua cherokee. Una serie de órdenes dirigidas a la misma roca bajo nuestros pies. Le estaba diciendo a la montaña que durmiera. Los caminantes de raíces avanzaron en masa. Abrimos fuego. Ya no había lugar para tácticas, solo para la violencia pura y disciplinada. Operamos como un único organismo moribundo. Yo cantaba los objetivos. Guthrie y Hatcher disparaban ráfagas controladas. Y Shepard, disparando su rifle con una sola mano desde una posición arrodillada, se convirtió en un sombrío espectro de la muerte, eliminando a las criaturas más grandes que intentaban romper nuestra línea. Odell, luchando por mantenerse despierto, recargaba cargadores con dedos entumecidos y nos los pasaba. El aire se convirtió en una tormenta de fogonazos, astillas zumbantes y el chillido de las cosas de tierra moribundas. Las criaturas pululaban sobre sus propios caídos, una ola implacable de agresión sin sentido. Una se abrió paso y se abalanzó sobre Shepard. Me giré y la abatí con un doble toque en su núcleo, los impactos sonando como rocas resquebrajándose. La luz del altar creció, convirtiéndose en una columna cegadora de energía carmesí pura que se disparó hacia el techo cristalino. La caverna entera vibró, el profundo zumbido aumentando de tono, hasta que fue un dolor físico en nuestros huesos.
Los caminantes de raíces chillaron al unísono, un sonido de agonía absoluta, y se lanzaron sobre nosotros con un frenesí final y suicida. Un fuerte golpe derribó a Shepard. Un zarcillo se enroscó en mi tobillo y lo aparté de una patada, disparando hasta que mi rifle hizo clic, vacío. Entonces, el silencio. Un destello de luz tan intenso que blanqueó el mundo. Y luego, un silencio absoluto y ensordecedor. Parpadeé, mi visión regresando por partes. Cada uno de los caminantes de raíces estaba congelado en su sitio, una estatua de tierra y madera. Luego, como uno solo, se desmoronaron, disolviéndose en un fino polvo gris que se asentó en el suelo de la caverna como una capa de nieve recién caída. En el altar, la luz de la piedra se desvaneció hasta volverse negra. Silas permaneció de pie por un momento, recortado contra los cristales brillantes. Luego se tambaleó y cayó de rodillas. Ante nuestros ojos, su cuerpo pareció envejecer 1000 años en un segundo. Su piel se tensó sobre sus huesos, su pelo se convirtió en polvo y se derrumbó. Su forma desmoronándose hasta que no quedó nada más que un montón de cenizas y sus gastadas ropas de piel de ante. El ritual estaba completo. La vigilia del guardián había terminado. El silencio en la geoda era más profundo que el silencio que había habido en el bosque. Era la quietud de una tumba, de una batalla terminada, de un deber cumplido. El aire, antes denso de amenaza, ahora era simplemente fresco y quieto. Lo que quedaba de Echo 7 permanecía en un grupo harapiento y exhausto. Bellows se había ido. Shepard sangraba por un profundo corte en el costado, y Odell estaba apoyado contra el altar, apenas consciente. Subí los escalones del estrado, mis botas crujiendo sobre el polvo de las criaturas caídas. Junto al montón de cenizas que había sido Silas, la piedra corazón yacía en el altar. La luz carmesí interna había desaparecido. Era solo un trozo de roca liso, negro y frío. La prisión estaba asegurada, por ahora. Encontramos un nuevo túnel que salía de la parte trasera de la caverna. Este era diferente. Era un pasaje natural, que ascendía suavemente. No había trucos ni distorsiones espaciales. La montaña nos había liberado. Una hora después, salimos a trompicones de la boca de la cueva a una cornisa bañada por el sol. Había amanecido, y el bosque de los Apalaches abajo estaba vivo con el sonido del canto de los pájaros. Fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Mientras Hatcher trabajaba frenéticamente para estabilizar a Shepard y a Odell, la radio de Guthrie, que había estado en silencio durante lo que pareció una eternidad, cobró vida con un crujido. Echo 7, aquí control. Perdimos su señal. Respondan de inmediato. ¿Cuál es su estado? Ha sido neutralizado el objetivo. La voz era nítida, impersonal, una transmisión de otro mundo. Un mundo de reglas e informes y salas de reuniones estériles. Un mundo al que ya no pertenecía del todo. Le quitó el auricular a Guthrie. Mis hombres me miraron. Sus rostros, una mezcla de dolor, agotamiento y cuestionamiento. Pulsé el micrófono. Mi voz salió firme, fría como el hielo. ¿Control? Aquí Echo Líder. Copio. Informe, comandante. Objetivo neutralizado, dije, la mentira sintiéndose como una piedra en mi propia garganta. Encontramos una resistencia extrema de lo que solo podemos clasificar como una fauna indígena desconocida y agresiva. La actividad del objetivo parece haberlos alterado. Sufrimos numerosas bajas. Hice una pausa, tomé aliento y sellé mi destino. Echo 3 y Echo 5 han caído en combate. Solicito evacuación médica inmediata para el resto del equipo. Envío nuestras coordenadas ahora. No miré a mis hombres mientras lo decía. Era una apuesta desesperada, una mentira en un canal oficial. Pero no podía permitir que los analistas y científicos de control pusieran sus manos sobre ellos, les hicieran preguntas que no podrían responder, encontraran cosas en su sangre que no entenderían. Estaba construyendo un muro de papel y mentiras para protegerlos,
para proteger el secreto de esta montaña. Mientras hablaba, me agaché y recogí la piedra corazón de donde la había dejado. Estaba fría y pesada en mi palma, y mientras mis dedos se cerraban a su alrededor, lo sentí. Un parpadeo. Un único, débil y rítmico pulso, perfectamente sincronizado con los latidos de mi propio corazón. Fue una sensación casi imperceptible, pero estaba innegablemente allí. La piedra ya no estaba inactiva. Había elegido. El guardián había muerto. Larga vida al guardián. El Black Hawk llegó una hora después, una máquina ruidosa y hermosa de lógica y orden que descendía a nuestro mundo de mito y sangre. Cargamos a nuestros heridos y la bolsa para cadáveres que solo contenía las placas de identificación de Bellows y algunos trozos de su equipo destrozado. El vuelo de regreso fue silencioso. Hatcher trabajaba en los heridos. Guthrie miraba por la puerta abierta las verdes montañas que se alejaban. Yo me senté en la esquina, mi mano cerrada con fuerza alrededor de la piedra en mi bolsa. En mi informe oficial posterior a la acción, detallaría un tiroteo encarnizado. Describiría a una criatura mucho más astuta y peligrosa de lo previsto. Describiría cómo nos condujo a un nido de depredadores hiperagresivos y territoriales, que nunca antes habían sido documentados. Recomendaría que todo el sector fuera declarado zona de exclusión ecológica permanente, demasiado peligrosa para cualquier actividad humana. Mentiría sobre todo lo que importaba y diría la verdad sobre todo lo que no. Semanas después, de vuelta en el mundo estéril de Fort Bragg, me senté solo en mi apartamento autorizado para informes. La piedra corazón descansaba sobre mi escritorio, un simple y oscuro pisapapeles para cualquier otra persona. Pero yo podía sentirla, un zumbido constante y bajo de energía, una conexión a un lugar de inmenso poder y hambre durmiente. Yo era el comandante Marcus Cade, del ejército de los Estados Unidos. Un soldado, un pragmático. Pero eso era ahora una tapadera. Mi verdadera misión no tenía nombre en clave, ni sanción oficial. Yo era un carcelero para un dios durmiente, un guardián de un secreto que podría romper el mundo. Mi guerra no había terminado. Acababa de empezar. Y sabía, con una certeza que me helaba hasta los huesos, que un día tendría que volver a esas montañas, no como un cazador, sino como su guardián.